Capitán América, el primer Vengador. Una película lanzada un 5 de agosto del 2011, dirigida por Joe Johnston y escrita por Christopher Marcus y Stephen McFeely y protagonizada por Chris Evans. Y una de las primeras películas del universo cinematográfico de Marvel. Pero sobre todo, una película de superhéroes. Saber si es buena o mala, eso se lo dejamos a otros canales. Lo que voy a hacer el día de hoy es analizar la fotografía, historia, color, simbolismos y sonidos de la película del Capitán América, el primer Vengador. Yo soy Santiago Samano y esto es San TV. La película inicia con un grupo de científicos en un lugar del Ártico, que están descubriendo un objeto enorme enterrado en la nieve. Toda esta escena tiene mucho misterio como la música y los diálogos de los personajes. Esta tensión acaba con la toma al escudo donde la película hace un salto en el tiempo a Noruega de 1942, donde conocemos al villano de la historia, Johann Schmidt, interpretado por Hugo Weaving, y nos presenta uno de los objetos más importantes en todo el UCM, que es el Tesseract, un objeto sumamente poderoso que solo puede ser controlado por un ser superior. Johann Schmidt cree que es ese hombre, y junto al Dr. Zola van a sacar provecho de esta energía. Un dato curioso es que la primera toma del Dr. Zola hace referencia a su versión de los cómics, como una cabezota gigante. Después conocemos a Steve Rogers, un huérfano asmático y debilucho de Brooklyn, que ha sufrido bullying por toda su vida, pero tiene un corazón de oro y quiere ir a la guerra para ayudar en el frente de batalla. A simple vista, Steve Rogers es el estereotipo del norteamericano perfecto, que quiere servir a su país, matar nazis y destella valores como la valentía, la solidaridad y proteger al inocente. En cierta parte, sí, pero esta película hizo más que eso. Regresemos a la película. Una de las escenas más importantes para la película y para entender a Steve Rogers es cuando conoce al Dr. Abraham Erskine, y es que en esa entrevista Steve dice que no quiere ir a la guerra a hacer más violencia y causar más muerte, sino quiere ayudar y proteger a su país. También ayuda el hecho de que el Dr. Erskine sea alemán y aún así se volvió el mentor de Steve y el científico que creó el suero del supersoldado, el proyecto más importante de Estados Unidos en la guerra. Obviamente estoy hablando del universo cinematográfico de Marvel. El suero del supersoldado no existió. ¿O sí? Creo que me estoy adelantando. También nos presentan a Bucky Barnes, el mejor amigo de Steve, y podría decirse que es su hermano de otra madre. Bucky al inicio sirve como aguja moral de Steve, y luego se convierte en una motivación. Cambiamos de locación y gracias al Dr. Erskine, Steve se pudo reclutar al ejército. En el campamento conocemos a algunos de los personajes más importantes, como el General Phillips y a Peggy Carter, el interés amoroso de Steve. Durante estas escenas nos repiten que Steve no es apto para la guerra, pero también resaltan varias cualidades de Steve como su ingenio y su valentía, mostrándonos que Steve ya era así antes de inyectarse el suero, y lo único que hizo fue fortalecer sus virtudes, además de hacerlo super mega mamadísimo. La relación que tienen Peggy y Steve es muy buena, tal vez una de las mejor construidas en todo el UCM, ya que lejos de ser el cliché de la damisela en peligro, Peggy en varios momentos sirve como apoyo emocional a Steve, en sus momentos más vulnerables y de dolor, además de que la película termina con un final triste en ese aspecto. La escena de la transformación de Steve tiene varios detalles. Para empezar, de no ser por la valentía de Steve, él se hubiera rendido durante la transformación. Prácticamente fue la prueba final. Cuando le inyectan a Steve el suero del supersoldado, hay una referencia a la transformación de Hulk, ya que fue un intento fallido de replicar el suero del supersoldado. La cámara hace mucho énfasis en el espía alemán, prácticamente diciéndonos: ten cuidado con este tipo, ¿eh? La muerte del Dr. Erskine significa que Steve es la única persona de su tipo en ese momento, así que tiene que hacer un buen uso de ese poder con base a lo que le enseñó el doctor. La escena de la persecución del espía me recuerda mucho a las historias clásicas de superhéroes, ya que tiene muchos elementos como un villano genérico, el niño rehén, elementos de ciencia ficción y tecnología, y el héroe que se gana el corazón de la gente. Volvemos con Johann Schmidt, quien mata a unos militares nazis.
Es obvio que Cráneo Rojo está basado en Hitler y Hydra es el partido nazi, no solo en la película sino también en los cómics. Cráneo Rojo comparte varias similitudes con Hitler, como ideologías fascistas e ideas como la raza superior. Estos elementos aparecen en la película, obviamente no tan oscuro y adaptado a una historia de superhéroes. Cráneo Rojo se inyectó el suero del supersoldado y cree que eso lo hace superior a las demás personas, incluso a los alemanes, caso contrario a Steve Rogers, quien usó ese poder que le dieron para proteger a los demás. Una de mis escenas favoritas es la del musical, porque ejemplifica muy bien lo que fue el Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. Regresemos unos años antes. Es primavera de 1941. La situación global está en crisis. Hay una guerra librándose al otro lado del mundo. La moral de la gente está por los suelos. Hasta que dos grandes genios, Joe Simon y Jack Kirby, se les ocurrió la idea de crear al superhéroe más grande de toda la historia, el Capitán América, el campeón de Estados Unidos. Todos los norteamericanos conocen las locas aventuras de este soldado, desde el pequeño Timmy hasta el soldado Dan, quien inspirado por su héroe resiste todos los días en el frente de batalla. Yo voy a ser como el Capitán América y algún día voy a ir a Alemania a matar nazis. Ja ja ja, algún día, Timmy, algún día. No espera que nos traguemos esa patraña, ¿verdad? El Capitán América fue una estrategia de propaganda para levantar la moral de la gente y reunir fondos para el ejército, como lo vemos en la película. Hasta replicaron la portada del primer cómic del Capitán. Y no solo fue este personaje, muchos estudios como Disney y Warner Brothers igual hacían propaganda. Cuando Steve decide ser algo más que solo un mono bailarín, es como si la película se estuviera burlando de la faceta del Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, dejando su vida de fama a verdaderamente contribuir a su país. Lo que esta película está haciendo es una adaptación al Capitán América, quitando y agregando cosas para que sea más acorde a nuestros tiempos, sin alterar la esencia del personaje, ya sea haciéndolo más humanista y bajándole 2 rayitas a su patriotismo, que bueno, aún así lo tiene muy marcado, o cambiar el traje para que sea más parecido a un uniforme militar de la vida real. Es cierto que el traje del Capitán América representa la bandera de Estados Unidos, pero hasta existe una psicología del color para los trajes de los superhéroes. Los colores principales del Capitán América son el rojo, azul y blanco, al igual que personajes como los de Spider-Man, Superman o la Mujer Maravilla. El rojo representa cosas como la audacia, pasión y determinación. El azul cosas como estabilidad, justicia y la confianza, y el blanco suele ser identificado con la pureza. El soundtrack del Capitán América usa como instrumento principal las trompetas, que suelen ser usadas para resaltar el heroísmo de un personaje, y también tiene varios instrumentos de una banda de guerra, como los tambores, saxofones u otros instrumentos de viento. Luego pasa la escena del rescate, que es cuando el Capitán América se vuelve el Capitán América. Steve, por primera vez en su vida, salva a quien lo necesitaba. Algo conveniente, pero detalles. Durante esta escena se nos revela la verdadera cara de Johann Schmidt, Cráneo Rojo. Esa toma en la que el puente se separa y los dos están mirando mientras la fábrica explota, representa la dualidad entre estos dos representa muy bien esa dualidad entre estos dos personajes. Voy a adelantarme un poco. Humillo al presidente, planeo mapas, creo mi Dream Team, ahora soy mejor que Buck, me ligo a Peggy, engaño a Peggy, me hacen mi escudo, guiño a Wakanda, explosión, explosión, disparos y molesto a los malos. Llegamos al asalto al tren donde Bucky muere. Este es el punto más doloroso para Steve. También Arnim Zola traiciona a Cráneo Rojo y le da información a los Uniteds. Cráneo Rojo tiene una de las mejores tomas de esta película. Vemos que está dando su monólogo de villano a una como docena de tropas, cuando la cámara gira y nos revela que hay cientos y cientos de soldados más. ¿Cómo le hizo Cráneo Rojo para reunir un ejército? ¿Por qué él estaba dando la espalda a todos los demás? Quién sabe, pero la toma está muy padre. Después pasa la batalla final, donde el Capitán América se recupera de su pérdida con la ayuda de Peggy, y con la ayuda del ejército logran detener a Cráneo Rojo. El final de esta película puede ser uno de los más reconocidos en Marvel.
donde el Capitán América se sacrifica para poder salvar a gente inocente, cumpliendo al fin el sueño que tenía ese chico debilucho de Brooklyn. La película termina con el Capitán América despertando en una época que ya no es la suya, dándose cuenta de que muchas de las cosas que él conocía ya no existen. Si comparamos los dos Nueva Yorks, tienen diferentes visuales, como la del Nueva York de 1942 tiene un filtro como café, mientras que la del presente no la tiene. Este recurso de poner el pasado con un filtro café también lo hemos visto en películas como Watchmen. Ya sea a propósito o por accidente, uno de los elementos más importantes de la película es la tecnología. Y es que para empezar, toda la película gira alrededor de un objeto que genera energía inagotable. Y a lo largo de toda la película podemos ver cosas de ciencia ficción como armas futuristas, submarinos, nuevos metales, autos futuristas, o bueno, en unos años. Y el más importante, el suero del supersoldado. La ciencia ficción busca mezclar conceptos científicos con la fantasía. Por ejemplo, no existen autos voladores, pero eso no significa que no exista la ciencia detrás de este proyecto. Es cierto que no hubo un Capitán América en la vida real, ni tampoco naves voladoras nazis, pero todas esas ideas tuvieron que venir de algún lado. ¿Existió el suero del supersoldado? Durante la Segunda Guerra Mundial se buscaba mejorar el rendimiento, fortaleza y efectividad de los soldados en ambos bandos. Está probado que durante la guerra los nazis usaban una droga llamada Pervitin, que básicamente buscaba que los pilotos no se quedaran dormidos durante los viajes, pero sin alterar sus sentidos o su efectividad. Más tarde los británicos encontraron esa droga y empezaron a crear las suyas. Ellos crearon la benzedrina, una droga menos efectiva ya que te impide dormir, pero sigues sintiendo el cansancio, y cuando se acaba el efecto, los soldados explotaban. Es broma, colapsaban por el gran cansancio que tenían. Buscar la superioridad humana no solo estaba en los experimentos y las drogas, sino también en la genética o en la psicología. Alemania estaba tan obsesionada con formar a la sociedad perfecta, entre comillas, que se deshacían de personas con discapacidades, trastornos mentales y si no eras ario. Incluso iban más allá con prisioneros de guerra, delincuentes y homosexuales. Todo esto para eliminar las vidas que no valía la pena vivir a ojos de los nazis. Actualmente el negocio armamentístico ha crecido enormemente. Cada vez las armas son más destructivas y más letales. Obviamente es difícil saber lo que hay en las sombras de los gobiernos y un proyecto tan grande como recrear al Capitán América podría durar años. Así que lo más seguro es que no existieron los supersoldados. ¿O sí? No me considero un experto en el cine ni nada por el estilo. Lo único que tengo es una obsesión con el cine y un gusto por ver más allá de lo evidente. Es por eso que en este canal analizamos fotografía, historia, simbolismos, sonido y color de las películas. Mi nombre es Santiago Samano y esto es SanTV.